¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy estamos aquí en el pueblo de San Pablo, Chimalpa, con un gran personaje, un gran historiador, en esta ocasión con el maestro Ricardo Granados, que nos va a hablar un poquito de lo que es la tradición de Día de Muertos, el origen y cómo es que se celebra aquí en este hermoso pueblo. Primero que nada, agradecerle el tiempo que nos da hacia esta producción que estamos haciendo de Hablemos de Tradiciones de Coajimalpa, para dar a conocer lo que son nuestras tradiciones, cómo se han ido desarrollando y los puntos clave que son aquí en Coajimalpa y en todo, me imagino, toda la República, que es Día de Muertos y no Halloween. Quisiera preguntarle a usted, ¿cómo es que se origina el Día de Muertos? ¿Cómo es que nace este Día de Muertos? Bueno, el Día de Muertos es una celebración que tiene su origen en la época prehispánica. De mesoamericanos, ellos ya concebían a la muerte como algo de no morir precisamente, llegar a una muerte efectiva, sino que ellos concebían de que uno tenía como la forma de volver a vivir dentro de lo que era el Mictlán. Todo el conocimiento que tuvieron nuestros antepasados mesoamericanos, especialmente la cultura azteca, es cuestión de su cosmovisión. Todo conocimiento que ellos adquirieron venía del estudio de los astros, conociendo fases de la luna, movimientos del sol, etcétera, movimiento de las estrellas e incluso de las constelaciones. De ahí ellos fueron adquiriendo su conocimiento propio y que después lo llevaron a la vida práctica dentro de sus sociedades, en la construcción de sus calles, etcétera. Pero a la muerte le tenían algo muy especial. Ellos no creían en un universo como nosotros, como lo ve la fe católica, de un cielo y de un universo o de un paraíso. Los aztecas conocían el inframundo como nueve pasos que tenían que dar al momento de morir y llegar al lugar del Mictlán, que es el lugar de la muerte. Entonces tenían que pasar 4 años para poder llegar al Mictlán, y durante esos 4 años tenían que rebasar, tenían que pasar por 9 vados, 9 pruebas difíciles para ellos. El primer vado, o sea, la muerte en sí para los aztecas no era ya morir y se acabó, no, era como entrar a una nueva vida, volver al renacer, pero enterrar, llevar el cuerpo a la tumba o donde hubiese estado. Iban a pasar 4 años para que el cuerpo se descarnara y encontrara su alma, pero para eso tenía que pasar por varios lugares, que eran 9. Entonces el primer vado es el lugar en donde es un río, donde es ayudado a cruzar por un perro, un Xoloitzcuintle, pero no era un perro común y corriente. El pelaje tenía mucho que ver, no era ni blanco ni negro, era un medio pardo el que ayudaba a cruzar. ¿Sí? Cruzaban ese río, que era el primer obstáculo, era un río caudaloso, grandísimo, y al momento de estar en la tumba, él iba a caminar en forma vertical, irse más y más y más y más hacia el inframundo. ¿Sí? Todo eso, vuelvo a repetir, en un lapso de 4 años. El segundo vado es el lugar donde los cerros chocan entre sí. Aquí los muertos son triturados y tratan de cruzar rápidamente para no quedar prisionados. Es decir, que en cada espacio que iban pasando, porque los cerros se están moviendo, entonces parte de su cuerpo se iba perdiendo. Entonces se va desgastando, se va descarnando. La idea de ellos era de que el cuerpo, para poder encontrar su tonalí, su alma, era que el cuerpo se tenía que ir descarnando en cada obstáculo que encontraban en el inframundo para llegar al Mictlán. El tercero es el Cerro de las Navajas. Aquí los pedernales
cortantes amenazan a los difuntos viajeros. Los difuntos, las almas, los cuerpos que todavía considerados cuerpos, los van amenazando, se van cortando. Cada obstáculo que van pasando, van perdiendo parte de su cuerpo, de su organismo, hasta quedar completamente descarnados. En el cuarto vado es lugar donde soplan los vientos de navajas o vientos helados. Aquí creían que este lugar salen los vientos del norte que arrasan las cosechas y derrumban las casas. A este sitio se le conoce con el nombre de Cehuacayán, porque divide en dos ambientes. En uno de sus partes siempre cae nieve. Entonces son cosas que a veces parecen como fantasías, pero que realmente era la creencia que tenían ellos los aztecas en la cuestión de la muerte para llegar al Mictlán. Tienen que pasar 4 años. El quinto vado, lugar donde los cuerpos flotan a merced de los vientos. Aquí los muertos flotan como banderas, finalmente salen a la siguiente prueba, entonces están flotando ahí. La cuestión es como, yo pienso que es como, esos obstáculos era como, aquí no tenía nada que ver la forma de morir de la persona, sino más bien si se portaba bien o se portaba mal, no, sino dependía de la forma en que moría. Entonces tenía que como hacer una penitencia, no definitivamente como en el purgatorio lo maneja la fe católica, sino que aquí es como que son pruebas que va pasando la persona para poder llegar al Mictlán, porque era un lapso ir caminando obstáculos y obstáculos. Si se quedaba por ahí, no llegaba al Mictlán, no encontraba un paraíso. Porque en este sentido se habla también de 4 paraísos que ahorita vamos a ir platicando sobre eso. En el sexto vado viene lugar donde flecha. Creían que en este lugar un dios domina, se apropia de las flechas erradas de los guerreros y las usa para acosar a la victoria e irlos desangrando. Entonces van perdiendo parte de su cuerpo, parte de su fisonomía humana, hasta encontrar lo que es el esqueleto, podríamos decir. En el séptimo vado, lugar donde la bestia o el nahual devora los corazones. Ahí pierden el corazón, sale el nahual, no nada más, parte de sus organismos, de sus órganos vitales son devorados por el nahual, va perdiendo ya la esencia como ser humano. En el octavo vado, lugar donde hay lagunas de aguas negras. Aquí habitan la lagartija. Aquí los muertos ya completamente descarnados, vencedores de los anteriores obstáculos, encuentran su tonalí, que es en náhuatl, traducido al español es el alma. Tonalí es alma. El alma así liberada ya del cuerpo, ya está el esqueleto ahí. Si ya está completamente descarnado el cuerpo, lo que probablemente un cuerpo cuando se entierra, yo creo que a los 4 años ya es esqueleto, ya perdió. Entonces, todo ese camino tiene que recorrer un cuerpo para llegar al Mictlán. El noveno vado, recinto de la muerte o del descanso eterno, regido por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Cihuatl en náhuatl es mujer, señor y señora del lugar de los muertos. Ahí ya llegan al Mictlán, ahí se encuentran ya. Entrando al umbral es necesario vencer el último obstáculo, el tramo llamado extensión de 9 aguas. Una vez cruzado, el difunto deja de padecer y encuentra el descanso, el alma liberada de los padecimientos del cuerpo, ya llega ahí. Ahora, pero ahí no termina toda la cuestión de lo que los aztecas percibían de la muerte. Depende ni tampoco no se habla de pecado, no se habla de nada. Se habla en los una forma que, perdón por interrumpir, en la forma en que haya muerto la persona, diferentes mundos, diferentes lugares donde llegan. No, diferente tipo de muerte, por ahogamiento, muerto en batalla, etcétera, por vejez, o siendo un niño, la mujer por parto, etcétera, va a encontrar un paraíso. Son 4 paraísos que hay. El principal es el Tlalocan, pero bueno, ahorita después de esto viene
ya los paraísos. Ok, antes de que lleguemos al tema de los paraísos, Sí, hay una pregunta, bueno, si sería una cuestión del Mictlán. ¿Quién es Micantecutli el que está a cargo del Mictlán? Pero digamos durante el trayecto de las 9 etapas, él es el que pone, digamos, las reglas, el que está al mando de esos 9 trayectos que van. No, dentro de la cuestión de los pueblos mesoamericanos, su creencia era que para poder llegar ahí tenía que pasar obstáculos. Es como, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, valga la redundancia, dentro del catolicismo, si tú quieres alcanzar el paraíso o el cielo, te tienes que portar bien en la tierra. Uh-huh. Si tú ayudas al semejante, etcétera, ayudas al desvalido, le das agua al sediento, como dice la iglesia, o de comer al hambriento, te vas al paraíso, ya directo. Y los que no se quedan en el purgatorio, a purgar, a pagar el mal, ¿no? Entonces aquí también es que dependía de la forma de morir, pero de todas maneras todos los cuerpos tenían, los muertos tenían que pasar, según su creencia, por 9 pruebas para poder llegar al Mictlán. Sea quien sea, pasaba por la... Pero sí dependía a dónde llegaban, dependía... Ya después incluso los mismos paraísos parece que estaban en el inframundo, algunos otros investigadores creo que lo muestran en la tierra. Es difícil de asegurar en dónde están los paraísos. Por ejemplo, en el Mictlán se dice que está era lo que es Veracruz, por la flora y fauna que hay ahí. Abundaban las lluvias, porque Tlaloc tenía que ver mucho en la muerte de estas personas, de los que morían por ahogamiento, por otra. Así estaban definidos los paraísos. El primer paraíso va hacia el oriente, la Casa del Sol. A este lugar llegan los guerreros muertos en batalla y todos aquellos inmolados al culto al sol. El lugar está cubierto por flores blancas, amarillas y rojas. Aquí los hombres águila y los hombres tigres realizan simulacros de guerra. Ya descarnados, ya encontraron su paraíso, que se encuentra en el oriente, los que le rindieron culto al sol, o los que fueron, les quitaron el corazón, que se los ofrendaron al dios sol, porque Tonatiuh, el dios principal de los aztecas, era el sol, porque ellos concebían al sol. Es importante, yo creo que decir un poquito que los aztecas tenían temor de vivir, porque creían que el sol cada 52 años se iba a apagar, que salía en el oriente y en el poniente. Entonces ofrecían corazones, ofrecían cuerpos, sacrificios humanos, cada fiesta cada 52 años, o sea, la llegada del nuevo sol. Por eso le llamaban el nuevo sol, y su temor era de que pasando los 52 años, si no se le hacían las ofrendas, el sol iba a desaparecer, y por lo tanto la vida, y por lo tanto el hombre. Entonces el sol era el dios principal, podríamos decir, de los dioses principales, porque genera la vida, la luz, germinan las plantas, etcétera. Era muy importante, y por eso ahí iban los guerreros hacia el sol. Ahí estaba su paraíso. Ya cuando encuentran los cuerpos el paraíso, dejan de sufrir, ya no sufren, ya no tienen hambre, ya no tienen preocupaciones, ya no tienen nada que padecer, ya están en un lugar para descansar o hacer otra cosa, donde abundan flora, fauna, en algunos casos de otros paraísos, o como estos guerreros que siguen simulando batallas y todo, pero ahí llegaban estos, o los que les quitaban el corazón en honor al sol. Ese es el primer paraíso. El segundo paraíso es Sincalco. Cali o Calco es casa, y Sin de maíz, el lugar de la casa del maíz. Paraíso ubicado hacia el oeste o poniente.
esta región. A este paraíso llegan las mujeres que mueren de parto, dando al mundo un posible guerrero. Son llamadas ciguanteos, mujeres diosas. Su labor de parto era apreciado como si fuera guerrera y por dar su vida a un nuevo ser. Entonces era muy importante estas mujeres. Ellas, la sociedad azteca cuidaba de estas tumbas. Tenían temor de que las fueran a sacar de la tumba porque eran sagradas. E incluso muchos guerreros que se robaban el cuerpo, valga la expresión, cuando todavía estaba, antes de estar descarnada, le tenían que robar un dedo o un brazo y se lo colgaban como amuleto, creyendo que eso les daba protección, les daba era como un amuleto de protección y de fuerza en la guerra, porque eran consideradas diosas por el solo hecho de haber muerto dando parto, y si era varón con mayor razón, porque probablemente él iba a ser un nuevo guerrero, tigre, águila o jaguar. Entonces, esa era la visión que tenían nuestros antepasados con respecto a la muerte en este paraíso, en el Zincalco. El tercer paraíso es el Tlalocan, paraíso ubicado al sur. Tlalocan significa lugar de Tlaloc. A este lugar llegan los que mueren ahogados o por un rayo, por enfermedades de hidropesía y lepra, porque estos siniestros y enfermedades son causados por el mismo dios Tlaloc para tenerlos en su paraíso, o los que morían ahogados en un río, o los que morían ahogados en una laguna o en el mar, o por cualquier tipo relacionado al agua, porque Tlaloc era considerado el dios de la lluvia, el dios del agua. Ellos los tenían en su paraíso, en el Tlalocan. Ahí abundaba toda vegetación, agua, frutas, plantas, porque era húmedo. Con estas personas que eran elegidos, pues yo considero que es importante mencionar, estas personas que morían por hidropesía o por falta de agua o por ahogamiento, los enterraban y les ponían semillas en su cuerpo. Entonces, como con la descomposición del cuerpo, entran en proceso de germinación, y cuando salían de la tumba las plantas o las semillas que le habían puesto en el cuerpo, en ese momento creían nuestros antepasados que ya había llegado al Tlalocan, porque ya habían germinado las plantas y las semillas que le habían colocado en el cuerpo, salían, no eran quemados estos cuerpos, eran enterrados algunos, la mayoría, bueno, y ellos demostraban el paraíso cuando ya salía la planta de la semilla en el cual había sido enterrado. Ese es que el Tlalocan es como que un paraíso. Ese era el supremo, pues. Supremo. Había mucha vegetación, había como que todos los beneficios, ¿no? Podría decir así. Exacto. Sí, exacto. Efectivamente, era este paraíso, digo que estaba considerado algunos investigadores consideran que estaba aquí por lo que es toda la costa del Golfo de México, por la vegetación y la humedad, la lluvia que se dan en esa parte, consideraban que ahí estaba el Tlalocan. Algunos lo ubican hacia el sur, o sea, son varios aspectos, pero aquí lo importante yo creo que es ver esa cosmovisión, esa creencia que tenían nuestros antepasados sobre la muerte, no como algo que, como nosotros dentro del catolicismo, los que profesan esa religión, que como que hay tristeza y todo. Aquí hay alegría porque se van a los paraísos, van a descansar a un lugar, excepto los que se quedan en el Mictlán, en el lugar de los muertos. Son probablemente los que morían accidentados, o los que los suicidaban, cualquier cosita de esas. Entonces no encontraban el paraíso. Pero todos los demás que morían por diferentes causas, que ellos ya los consideraban, iban a un paraíso distinto a cada uno de ellos. Después del Tlalocan viene el cuarto paraíso, que es el Tomanchín, el lugar de nuestro origen o casa de donde bajamos. Se cree que está en el mismo Tlalocan. De este sitio emana la vida y a él retornamos. Aquellos que mueren siendo niños.
En conjunto todos los sitios evocan a la muerte, todos los sitios eran, o los paraísos y el mismo Mictlán, para nuestros antepasados eran sagrados. Esa era su creencia en cuestión de la muerte, y se les hacía sus ofrendas. Cuando llegaron los españoles, ya durante la Nueva España, durante la conquista en 1521, todo este sincretismo, toda esta cuestión de creencias que tenían nuestros antepasados, paulatinamente va a dejar de existir, porque los españoles en la conquista van a impedir mucho de las cosas que hacían nuestros ancestros, tales como ofrendar los corazones para alimentar al sol. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo en estos días, ustedes vean el amanecer y ven el cielo rojizo. ¿Por qué ven rojizo eso? Porque creían que el sol se alimentaba de sangre. Por eso es que hacían las ofrendas de corazones y le ofrecían sangre, porque el sol se alimentaba de sangre. Y lo mismo lo vemos en el ocaso. Cuando se va a ocultar el sol, se ve un tono rojizo, precisamente porque nuestros antepasados concebían o creían que era parte del alimento del sol, y por eso lo tenían que alimentar durante 52 años. Nosotros, digo nosotros, porque después de la conquista vivimos el cuarto sol, porque solamente los aztecas permanecieron durante 200 años. Ya no concluimos el quinto sol, porque vino la desgracia de la conquista de los españoles, y cambió toda esa visión de nuestros antepasados, y se mezclaron ahora cuestiones religiosas católicas que ya influyeron en otro tipo de vida, y el culto a los muertos se siguió respetando, pero con otros matices. Ahora se deja de hablar del Mictlán, de los paraísos, y se habla de uno. Y de un purgatorio. No se habla ya de que hay que pasar varias pruebas. Y se empezaron a hacer, por eso decimos que la celebración del Día de Muertos es una celebración de origen precolombino, con mezclas europeas traídas por los españoles. Nos cambiaron mucho y nos pusieron la cruz para tenerlo como un elemento básico dentro de estas creencias, ¿sí? Aquí durante la colonia, aquí ya se habla de otros aspectos muy importantes. Durante la colonia se empezó a hablar del temor a la muerte y del temor a Dios. Así nos crecieron, porque así lo impusieron los españoles. Incluso nuestros padres, nuestros abuelos nos decían: pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Nos hablaron de un Dios castigador. Nos hablaron de un Dios que eso fue durante la colonia. Después, bueno, ha venido cambiando, ¿no? Un poco esa visión de la iglesia con respecto al momento en que los españoles lo trajeron, de imponer y de aceptar la fe católica a base de sangre y fuego, ¿no? Fueron más sanguinarios. En este sentido, podríamos decir, los españoles, para imponer el catolicismo a nuestros antepasados. Pero en fin, siglo XIX, por ejemplo, de antepasado, ya se le da a la muerte un toque humorístico. Se pone a Guadalupe Posadas nos habla sobre la muerte como la Catrina. Se empiezan a hacer versos literarios, que son calaveras literarias, como una forma de chusca para la cuestión de las calaveras literarias. Y tomando esos elementos de origen prehispánico con el origen europeo, se empiezan a celebrar el Día de Muertos en varias regiones del país, principalmente en la parte central, en el centro del territorio nacional. Un poco más al norte, un poco más al sur es menos la influencia de esto, pero lo que es el centro de la República sí está muy metida en la cuestión de Día de Muertos. Aquí en Chimalpa, específicamente en San Pablo Chimalpa, sí se le tiene mucho respeto a los muertos. Nuestra gente, la gente de mi pueblo, sí cree, verdaderamente cree
que vienen los muertos. Y entonces para eso, bueno, pues la gente empieza a prepararse desde estos días, 28, 29 de octubre, para celebrar a los angelitos, a los niños que llegan, que son los primeros, en fin. Y para la celebración del Día de Muertos, pues se acostumbra en nuestro pueblo poner un altar, ¿verdad? Una ofrenda y un altar muy alusiva, multicolor, usando principalmente flores de cempasúchil, de nube y otras flores que adornan el altar, y se ponen diferentes tipos de alimentos que se consideran que son alimentos que el difunto le gustaba. Eso ya es un poco más para acá, un poco más para allá, más atrás. No se ponía, si el difunto le gustaba un guisado de carne de puerco, por decir algo, ahora le ponen, antes no, antes era exclusivamente el mole, el arroz, el chocolate en estado líquido, pan de muerto, gollete, figuras de pan de muerto que se colocaban, frutas de mandarinas, naranjas, jícamas, piña, tejocote, conservas, guayabas, tamales. A los niños, a los angelitos que nuestra gente considera que llegan, les ponen tamales de chile con queso, porque a los niños desde pequeños les daban su taquito de queso blanco, entonces les hacían sus tamales de queso blanco a los niños, su chocolatito, etcétera. Se ponen fotografías de los difuntos, ya en los últimos años se empezó a hacer eso. Antes se ponían imágenes sagradas, religiosas, pero ya acostumbran a poner fotografías de las personas que ya murieron, que ya se adelantaron, como dicen aquí nuestra gente, que ya se nos adelantaron, pero que en estos días su fe, su creencia de la gente, de la población, es muy efusiva, porque espera a sus difuntos, compartir con ellos lo que les ponen en la ofrenda. Es muy lindo ver aquí como en este pueblo, en un hermoso pueblo de aquí de Coajimalpa, San Pablo Chimalpa, cómo se preparan para estos días. Por ejemplo, hoy 29 a las 5 de la mañana, lo que fue la limpia del panteón. Sí, eso íbamos. La limpia del panteón, lo de varios amigos que nos echan la mano en las compañías, que hay compañías aquí que se encargan con su gente, con sus soldados, a limpiar el panteón. Cada casa tiene su propio recibimiento, pues, llámese primera cera, segunda cera, tercera cera, que es lo que se acostumbra aquí en Coajimalpa. Aquí en Chimalpa también, efectivamente, sí. Claro, previamente a la celebración de Día de Muertos se limpia el panteón. Va la gente en faena, limpian el panteón, lo dejan listo para los pobladores ir a dejar flor, adornar las tumbas con elementos de la época, de la flor de cempasúchil, etcétera. Todo eso se hace en el panteón un domingo antes de la celebración del Día de Muertos, lo mismo que el día de la Cruz, de la Santa Cruz. El 3 de mayo también se hace limpia del panteón. De ahí se convive, los sargentos que efectivamente son los que organizan esto, a todos los que somos miembros de las compañías, se hace faena, etcétera, el panteón queda limpio. Y en la casa, bueno, ha sido costumbre desde tiempos ancestrales, desde la colonia probablemente, o más para acá, cuando la gente del pueblo empezó en agradecimiento de la persona que muere en el primer año, se le dice pues nueva cera, y esto se da durante los 3 años. La gente de la que recibe la cera, la familia, en forma de agradecimiento ofrece de comer al visitante, le ponen sillas a la ofrenda. La gente piensa que ahí van a descansar las almas que vienen, que han viajado
del cielo hacia acá. Ahorita ya no se habla de paraísos, se habla del cielo, que vienen. Incluso hay otra creencia que se dice que en estos días llueve porque yo me acuerdo que decía mi abuelita, mi papá, está lloviendo porque se están bañando las animitas para venir y disfrutar. Les ponen sus sillas, sus cervecitas, sus cigarros, etcétera. Es una ofrenda muy bonita la que se pone aquí en San Pablo Chimalpa. Que yo vi en estos días, precisamente en las vísperas de Día de Muertos, porque creían que se bañaban, entonces por eso llovía. Esa era la creencia que tenía, ¿no? Y ya dentro de la casa, donde otra de las cuestiones importantes mencionar, considero, es de ver cómo la repartición de la cera que se hace año con año durante 3 años, primera, segunda y tercera cera, que se lleva a las casas de las personas, de los difuntos, que ya obviamente son difuntos. En agradecimiento se les daba de comer a las personas que visitaban. Pero también era muy común que las campanas de la iglesia se repicaran desde a mediados del mes de octubre, como aparte de una advertencia que vienen los difuntos, es como una alegría que les da, ¿no? Que van a venir, y por eso repicaban las campanas. Y esto también lo hacían, es algo muy peculiar del pueblo de San Pablo Chimalpa, fuera de este contexto, que la gente cada que salía de fiesta a lugares a Tonatico, a Chalma, las campanas, cuando se iban que iban a la fiesta, las repicaban, y cuando llegaban también las repicaban, y obviamente, sí, como bienvenida y despedida. Y obviamente los difuntos, que se les tenía mucho respeto y se les sigue teniendo, se repicaban las campanas con casi 15, 20 días antes a la celebración y durante toda la celebración. Ahorita desgraciadamente no se están repicando las campanas por el temblor que causó daños a la iglesia, y por eso las campanas no se están tocando, pero sí es una costumbre hacerla. Entonces había otra cosa muy bonita que se hacía durante estas fiestas de Día de Muertos, que los jóvenes, niños y jóvenes de tiempos atrás, yo creo que todavía finales de la década de los 70, principios de la década de los 80 del siglo pasado, elaborar con una calabaza, un chilacayote, una calabaza, una calavera, y le ponían en medio un palito, una tablita y una velita con un alambre o un pedacito de lazo, y salían a las calles del pueblo a pedir tamales. Ellos decían: tamalitos para los campaneros y cabritos para mis compañeros. Eso lo hacían, y en cada casa, ya sabían, salían con el canasto o con el platón lleno de tamales, y les daban a los niños que pasaban, a los jóvenes, por diferentes calles andaban, se llevaban incluso a la iglesia, y ahí se preparaba café y se consumían en la iglesia. Es muy bonito aquí este pueblo, porque cuando ves que ya empieza lo de primera cera, que es desde el 31, ¿no? Empieza todo esto. Este pueblo se vuelve mágico, es de fiesta, es de alegría. Ves gente a las 2, 3, 4 de la mañana efectivamente cera. O sea, es una experiencia muy padre aquí en Coajimalpa, aquí en Chimalpa. Es un pueblo, como lo repito, mágico, es único. Imagino que todos los pueblos de aquí, de San Mateo, Acopilco, hacen lo mismo, pero yo me enfoco más en Chimalpa porque pues lo veo, como lo voy a repetir, como en un misticismo, con mucha alegría reciben a sus muertos. Les repito, son las 2, 3, 4 de la mañana, y es como si fueran las 12 del día. Así es. ¿Por qué? Porque son familiares, son amigos, y vienen a recordar, vienen a dejar una cera. Corríjame si estoy mal, cuando es primera cera es cuando es el primer año que falleció. No, está bien, es correcto. Ajá, y así se va segundo y tercer año. Así es. Y es lo bonito de estas tradiciones, porque no los dejamos perder, no los olvidamos a nuestros muertos, porque muchos dicen se mueren y ya se van, ya X. Y nosotros no, en cambio lo que hacemos es recordarlos año con año, recibiéndolo con nuestro pancito, porque incluso muchas familias de aquí de Coajimalpa, de los pueblos, lo que hacen es preparar su pan
con las familias, tienen su propio horno, tienen sus propias recetas, porque son recetas que vienen de nuestros abuelos. Y hay panes hasta de los gordos, inflados, hasta de los que parecen efectivamente, galletas, que hasta dicen, no, pues saben más sabrosos esos. Y sí, tienen otro sabor. Aquí en Chimalpa, ¿qué es lo que distingue a las demás demarcaciones? Precisamente lo que estás diciendo. Es una tradición de que se acostumbra, se lleva a cabo en diferentes localidades y como dije en un principio, principalmente en el centro del país. Pero cada pueblo, cada lugar, en el caso específico de San Pablo Chimalpa, es la misma esencia, la misma esencia que le da la gente, la población, los pobladores. Aunque se celebre en otro lado, en Chimalpa tiene su propia esencia, es decir, su propio toque, ¿no? No podemos encontrar algunas diferencias en otros pueblos, sí, pero cada pueblo yo considero que cada pueblo le da su retoque, su toque específico. Y aquí en San Pablo Chimalpa precisamente es esa, ¿no? De andar repartiendo la cera en las casas, sales de una casa y te vas a otra y encuentras a la gente caminando en las calles, llevando la cera, etcétera. Es una fiesta, efectivamente es una fiesta a los muertos, por el mismo respeto que se le tiene, porque la gente cree que vienen directamente donde está Dios. La gente las personas que mueren se van no a los paraísos como creían los pueblos prehispánicos, sino ellos se van a la presencia de Dios. Entonces tienen cierta divinidad. Creen que incluso mucha gente, cuando eleva una oración, tú que estás ahí con Dios, pídele que estás ya cerca a Él, ¿no? Que ya ves el rostro de Él, y precisamente por eso es una fiesta. Es algo muy bonito. Y como decíamos hace rato, bueno, pues de la cuestión de los tamalitos que salían y pedían en la calle los jóvenes y niños hasta finales de la década de los 70 y principios de los 80, esta parte de tradición y costumbre ya se perdió, ya no existe. Ahora en su lugar viene lo que es el Halloween, ¿no? Que no tiene nada que ver con la cuestión de nuestra cultura, de nuestra forma de mexicana. Es europea, es irlandés, pasa a Estados Unidos, y a través de la radio y la televisión, precisamente en esos últimos años de la década de los 70, de los 80, se introduce a México por medio de la televisión, de los medios de comunicación, principalmente el cine. Influyó mucho la televisión del Halloween, que en la lengua inglesa parece que significa Noche de Brujas, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición. Eso es parte de la transculturización que tiene y que combate a nuestra tradición real y verídica, que nos legaron nuestros antepasados desde la época prehispánica, ¿no? Es parte que el comercio, todo esto ha influido para ir acabando con parte de las tradiciones del pueblo, en este caso el Día de Muertos. Entonces ya salen los niños, ya no salen a pedir tamalitos como lo hacían antes, tamalitos para los campaneros y cabritos para mis compañeros, etcétera. Ahora salen a pedir dulces con una calabacita, a pedir su Halloween, que quieren dinero, que quieren dulces y otras cosas, ¿no? Entonces, y vestidos de hombres lobos, vestidos de diablos, vestidos de momias, de zombies, de vampiros, de animales diabólicos que no tienen nada que ver. No nos asustan, no nos asustan, pero sí es parte de la transculturización, que sí viene a romper con todo un status quo que traía el pueblo desde muy atrás, como parte de una tradición, y que en este momento pues viene a romper con todo eso, ¿no? Pero que ya se está haciendo costumbre, y la mercadotecnia ha sido el factor principal de que esto exista, porque lo publican y lo ponen en la radio, en la televisión, en el cine, y nosotros con esa mentalidad consumista que tenemos nos vamos hacia los productos que nos vende el capital, ¿no? En este caso es el capital. Eso es lo que ahorita le ha dado otro giro. Cuando sucede este tipo de cosas, que hay presencia de otros elementos distintos a lo que le dieron origen, pierde totalmente una tradición su originalidad.
ya no es la presencia de elementos nuevos, distintos a lo que dio origen, vuelvo a repetir y disculpen la redundancia, hace que se pierda. Ya no es original por la presencia de eso y de otros elementos que se han venido mezclando, que se han venido dando y que han venido cambiando. La tradición sigue, pero la originalidad se ha perdido. No sé si alguna otra pregunta. Yo creo que esto viene también de cómo somos llevados por nuestros padres, ¿no? Porque si a nuestros padres les vale nuestras tradiciones, pues creces con eso. Yo creo que también hace más falta mucho ver cómo crecemos, ver nuestras tradiciones y enfocarnos más a nuestras tradiciones, porque como siempre lo decimos, Coajimalpa, Chimalpa, los pueblos que están cercanos a nosotros, somos únicos, somos diferentes a todos. Lástima que hoy en día, como lo mencionó usted, están perdiendo, están fusionando con otras tradiciones que no es la nuestra. ¿Qué podemos hacer ahí para que nuestras tradiciones resurjan? Bueno. Es una cuestión muy difícil. Es que ya es ponerte a competir con la mercadotecnia, porque todo lo que cambia una cosa a otra. Por ejemplo, Chimalpa simplemente dicen pueblo originario, porque tiene sus raíces prehispánicas, etcétera. Pero eso de originario ya se perdió. ¿En qué momento? En el momento en que llega gente de otro lado. No es que uno esté en contra de que vengan. Como decía claramente, y así lo dicen los investigadores, los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos, si quieres mantener la originalidad de una cosa, la debes de mantener siempre. Pero en el momento en que le llega la presencia de nuevos elementos, se cambia todo. Toda la cuestión cambia. Chimalpa ya dejó de ser original porque ya hay gente de otros lados y no estamos en contra de eso. Simplemente se pierde esa parte. Y eso sucede no nada más con la cuestión de población, sino sucede también con la cuestión de costumbres, de tradiciones, etcétera. Otra cosita ahorita que no sé si pueda decir de la cuestión de las ofrendas. En tiempos pasados también colocaban ayates a un costado de las ofrendas, sí, unos ayates, porque la gente creía que cuando ya se iban a ir, se iba a llevar su itacate, sí, le iba a echar ahí su frutita y ponían ahí las cositas, ¿no? O morrales, para que se echaran ahí su itacate y aprender el viaje nuevamente al más allá. Sí. Entonces esas partes de tradición ya también se han perdido, porque son pocas las casas que siguen poniendo ese tipo de cosas, que le pongan un ayate, porque se desconoce ya, y cuando se va desconociendo y se va perdiendo, pues obviamente ya deja de ser una cuestión original. Pero sí sigue manteniendo ese toque humorístico con sabor a tradición y seguir conservando lo que tenemos. Yo creo que sería parte de nosotros los adultos, seguir inculcando un poco a los hijos, los que vienen atrás, que nos sigan viendo, porque solo viendo aprende uno, ¿no? Sí, claro. Aprenden las tradiciones. Ahorita pues ya yo lo hago, yo reparto cera, etcétera. Cuando era joven pues no, porque no me llamaba la atención, era mi papá, mi mamá, que en paz descansen, ellos eran los que hacían esto. Pero lo vimos y ahora como que lo sentimos propio. Es una cosa muy bonita, muy bonita, y como que es de que cada quien, ¿no? Porque por más que quieras tú inculcar a alguien de que, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a dejar cera a tu tía. Y si no quieres, pues va a decir, sí, voy, pero vas con cara, vas con todo eso y sí, se pierde la esencia. Se va perdiendo la esencia, sí. Incluso si tú escuchas, por ejemplo, ahorita los jóvenes de esta época, los que son jóvenes en este momento, en estos años, si tú les hablas de esto, no les interesa. Sí. Están completamente ajenos a una tradición de esta naturaleza. Oye, no me interesa. Yo incluso cuando andaba haciendo entrevistas, les preguntaba a los jóvenes qué opinaban sobre si querían ser sargentos cuando fueran más adultos o ser fiscales en la iglesia, y tajantemente decían no. ¿Por qué? Porque no me gusta. Yo no voy a estar a aceptar una posada o no, porque es un montón de dinero que se gasta, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene su mentalidad, ya va teniendo otra visión con respecto a las tradiciones, ¿no? Pero a lo mejor más adelante lo llegan a hacer, pero en sí de que quieran ser sargentos o esa cosa, como que ya lo ven un poquito más más fuera de la regla, porque ellos ya tienen otra visión. Ya tenemos centros comerciales aquí muy
muy grandes, Santa Fe, que es el centro comercial, y todo eso influye en la forma de ver, de pensar y de actuar de los jóvenes. O sea, ya no estamos, es un pueblo con características propias de un pueblo, pero tenemos a un paso la Ciudad de México y todo este complejo de modernidad de Santa Fe, pues la mentalidad de los jóvenes es otra, va cambiando, ven otras cosas más. Como que luchamos, ¿no? Como ¿Sí? que Santa Fe ya es algo más, como dicen. Ahí está el comercio, ahí está el mundo del capital, Santa Fe. Y en Chimalpa, pueblo. O sea, pueblo. Se conjugan los dos y hay una como que división aquí, de que por ejemplo con amigos, con parientes o vecinos, oye, vamos a hacer te espero lo del Día de Muertos, no, es que voy a un Halloween. Ajá. Es mejor ir a un Halloween que el Día de Muertos. Sí, así es. Esto va cambiando relativo toda nuestra tradición, como usted lo Sí, sí. Igual aquí hay un comentario de un amigo, Roberto Jo, dice: de niño, cuando poníamos la ofrenda y de repente el papel picado se movía como si hubiera sido el aire, nos decían nuestros tíos que era porque los muertos... Efectivamente, porque son parte de las creencias del pueblo, de la gente. Cuando ya se pone la ofrenda y todo, está uno en su cuarto donde se escuchan ruidos. Sí. Entonces dice, oye, como que se oyó, como que se movió la silla, o como que se oyó que se cayó un traste por ahí, un plato, ¿no? Es que la gente luego decía, es que ya llegaron los muertitos, ya están aquí los difuntitos, las animitas decían, ya llegaron las ánimas benditas, que era la palabra que usaban los abuelos, ya están aquí, así es que ni se acerquen, déjenlos que disfruten los alimentos. Y otra cosa es nuestros antepasados, con ese respeto que tenían a los muertos y todo, que esa parte, esa esencia también se va perdiendo. Claro. Absolutamente nada. Todo lo que estaba ahí era para los muertos. Lo podía uno tocar hasta cuando ya se iban, hasta el 3 de noviembre, después de las 3 de la tarde ya podías tomar lo que tú quisieras, pero antes no. Nada. Incluso decían, si tú te comes algo te va a doler el estómago, no puedes tomar eso. Y no lo hacía, la gente no lo hacía precisamente por ese mismo respeto que se tenían o que se tiene todavía a los muertos. Porque el respeto a los muertos, nuestra sociedad chimalpense aún lo sigue teniendo, a pesar de que otras cosas han cambiado, pero ese respeto, esa creencia sigue vigente hasta nuestros días, y ojalá que esta parte de tradición, de creencia y de respeto a los muertos siga vigente por muchos años. Sí, porque había incluso señoras, y yo lo comento, mi bisabuelita, lo que hacía era, llegaba a estas fechas y se ponía a lavar, se ponía a escombrar, se ponía a hacer comida para que esos días jamás se hacía más todo eso. Incluso se barría todo el patio, se escombraba. ¿Por qué? Porque ellos decían, vienen nuestros difuntos y hay que recibirlos con alegría. Con alegría. O sea, y estas fechas que es 1 y 2, jamás. O sea, exactamente, no era de que lavaban ropa, no era de que lavaban el piso. O sea, eso era muy así es. Para ellos. Sí, y mantener las puertas abiertas de la casa, porque iba a llegar el difunto o el alma o el espíritu, y si ve cerrada la casa, pues se va. Sí. Tendría que estar abierto con una... tiene que estar abierto poniendo un caminito de cempasúchil, según la creencia de la gente, que el difunto reconozca a dónde lo están esperando, ¿verdad? También se acostumbraba, como ponían pan de figura de animales, que ya después de que se iban los muertos, se daba el conejo. El conejo era tomar de la ofrenda a los niños, a los jóvenes, que un pan, que fruta, tamales, de lo que había, de una cosa de cada elemento que estaba ahí, le daban al niño o al joven que lo iba a pedir, con la tía, con la madrina, con la mamá, con los hermanos. Y todavía acostumbran los fiscales salir a todas las casas a recoger el clásico conejo. Pasan y la gente les manda un platón de lo que hay en la ofrenda, y a las 6 de la tarde lo reparten ahí en el atrio. Ojalá este año lo hagan por las mismas condiciones en que se encuentra la iglesia, pero se forman los niños. Eso ya lo único que se da de conejo, pero ya no se pide en las casas como se hacía antes. También eso ya se perdió, y no decían vengo por mi Halloween, decía vengo por mi conejo, y ya se entendía uno cuál es el conejo. Y felices de la vida los niños, porque acumulaban
demasiado pan, golletes, todo lo que en la ofrenda se colocaba. Esa parte también de tradición se ha perdido, solamente se conserva el que dan los fiscales en la iglesia. Ya no han ido los niños ni jóvenes a las casas como se acostumbraba hace 30 años para atrás, probablemente un poquito más para acá, por ahí oscila el tiempo en que paulatinamente pues se fue perdiendo. Con la introducción, vuelvo a repetir, esa parte de la tradición no mató el Halloween, sí. Acabó con ello, porque ya los niños ya no piden conejo, piden calaverita o Halloween, que es lo que les dan, los dulces y dinero. Pero ya eso es otra. Es muy parte. Padre eso de que nos acaba de comentar de conejo. No sabía, yo creo que mucha gente también no sabe esta tradición, pues, porque pues como usted lo dice, como lo mencionamos, ya estamos viviendo en otra época, nos llegó otra costumbre que no es de nosotros. Sí, exacto. Poco a poco. Sí, que ha ganado terreno precisamente porque tiene todo el apoyo del capital. Los medios de comunicación están vigentes ahí sobre eso. Sí. Y ve tú lo que te ponen en la radio, en la televisión, Halloween y nada, Día de Muertos. Sí. Eso en los pueblos. Ya quedó atrás, ¿no? Ya quedó atrás. Y creo que es tarea de nosotros, los mexicanos, que tratar de conservarlo y tratarle de darle continuidad para que no se pierda en los próximos años. Ojalá y no. Hay otra cosa muy importante ahorita que me acuerdo, no sé, aunque vaya divagando, porque son varias cosas, ¿no? La gente aquí en Chimalpa acostumbra, a mí me sorprendió mucho. Yo ya estoy jubilado, entonces una vez nos invitaron van en camión aquí a Tlaxcala a comprar cera. La gente del pueblo, yo no sabía, la verdad, eso sí lo desconocía, y nos invitaron, fuimos con mi esposa y bueno, van a comprar cera, no, hombre, y te sorprende que toda la gente de nuestro pueblo, sus manojos de cera, E incluso llevan hasta costales o ayates y cargan la cera, y yo nomás me compro 10 o 12 ahí, y hasta me dicen, oye Richard, ¿por qué nada más te llevas eso? Es que nomás, sí, pero eso también es parte de la tradición, ¿no? De que me sorprendió que van 2 carros o 3 camiones, autobuses, a las fábricas de cera por allá en Tlaxcala y se traen cantidad de cera. Cuando venimos a compartir cera, pues con tíos todo, pues trae su manojo de cera. Sí, de casa en casa, ¿no? Hasta la misma casa sabe, ¿no? Te lo llevas, te hacemos tu itacate, te lo comes. Sí. Ya, o sea, ya las señoras están preparadas para darte tu itacate, vas a dejar tu cera y ya. O sea, es una cosa muy, muy bonita. Y lo que dice es cierto, por ejemplo, mi abuelito, y perdón que toque igual de mi familia, van a ellos a Santiago, aquí en Toluca. Igual fueron por su bonche de cera. Sí. Se empieza desde, Día de Muertos no nada más es 1 y 2, sino empieza desde mediados de octubre, incluso desde antes. Y no sé, a lo mejor somos muy raros, hasta empieza octubre y luego el ambiente cambia, hasta el aroma como que cambia. Y si somos honestos, lo que es 1 y 2, las mañanas se vuelven muy tranquilas, son muy serias, muy tranquilas la noche. Sí. Es tranquila, así como, pues yo creo que por lo mismo, ¿no? Yo creo que sí. Si vienen los muertos, probablemente, ¿no? Es una creencia que se ha hecho realidad, probablemente sí o no sé. Sí. Es algo que queda todavía en la incógnita, pero lo que sí tenemos que hacer es seguir conservando esta tradición. Exacto. Y rendirle culto a nuestros muertos. Eso sí es algo esencial que debemos de tener, porque es herencia cultural de nuestros antepasados, con una mezcla europea, pero finalmente es nuestra y la hemos hecho propia, con su propio toque y esencia que le hemos dado a los chimalpenses al Día de Muertos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por esta gran plática. Igual gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en vivo. Es un verdadero honor contar con gente como usted que sigue conservando nuestras tradiciones y que les da esa esencia. De nuestra parte le damos las gracias y pues amigos, por favor traten de conservar sus tradiciones, es lo que nos identifica como mexicanos, pues no nos inculquemos en algo que a lo mejor viene de otro país. Hay que fortalecer, renacer lo que es nuestro, reconstruir lo que es nuestro, ¿no? Y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo y bye. Muchísimas gracias. De nada.